están? Revisamos parte de lo más importante que ha marcado esta jornada en materia internacional, comenzando por Estados Unidos, porque el panel de expertos que asesora a la FDA, a la Administración de Alimentos y Medicamentos, votó en contra de recomendar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para las personas entre 16 y 65 años. Esta es una decisión que no es vinculante, pero la FDA habitualmente sigue su consejo, y aquí 16 de los 18 especialistas se opusieron al expresar su preocupación por el riesgo de miocarditis, que significa la tercera dosis para las personas más jóvenes, y comentaron que desde Pfizer no les han entregado datos suficientes sobre la seguridad de las dosis adicionales y que los datos de la campaña de refuerzo en Israel podrían no ser adecuados para predecir lo que podría ocurrir en Estados Unidos. Y eso significa un revés para la administración de Joe Biden, que ya había anunciado un plan de vacunación de refuerzo para el 20 de septiembre y que iba a estar focalizado en los mayores de 16 años. Pero ese anuncio había sido antes de que los organismos asesores tuvieran la oportunidad de poder revisar la evidencia científica, en medio además del aumento de los casos asociados a la variante Delta. Pero cabe señalar también que en una segunda votación el panel de expertos votó por unanimidad a favor de aplicar una tercera dosis para los mayores de 65 años y con comorbilidades, que son quienes tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, busca descomprimir la crisis interna del gobierno que se generó tras la derrota del oficialismo en las pasadas primarias electorales. Un conflicto que escaló hasta el límite porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha realizado duras críticas al jefe de Estado, a quien le exigió rápidamente un cambio de gabinete. Macarena del Real nos informa. Cristina Fernández. Atrás parecen quedar estas imágenes de unidad y reconciliación que dieron vuelta al mundo hace 2 años. Y es que al parecer las diferencias entre Cristina y Alberto abren una herida que todos pensaban estaba cicatrizando en el kirchnerismo. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Poco más de 2 años han pasado desde estas declaraciones. Una pandemia de por medio y a poco de cumplir 21 meses en la Casa Rosada. Alberto y Cristina vuelven a las diferencias, esta vez por la derrota electoral sufrida por el Frente de Todos el pasado domingo. Bueno, ahí tenemos en pantalla, escribió Cristina Kirchner, ¿sí? Cristina Fernández de Kirchner lo dio a conocer en una extensa, directa y para muchos confrontacional carta dirigida hacia el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que terminó por subrayar el quiebre entre ambas autoridades. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Misiva que por más de 24 horas ha remecido la política argentina. Este viernes las reuniones iban y venían en la Casa Rosada. Cristina, en tanto, atrincherada en el Congreso, no dio entrada en la prensa. Medios que durante la jornada elucubraron quienes entraban y salían del gabinete de Fernández. La incertidumbre es absoluta, pero ya han dejado trascender que los cambios van a ser en las próximas horas. El mandatario, quien se negó en las primeras horas a hacer modificaciones en su entorno, ahora estudia algunos nombres para reemplazar al menos 7 ministros. Entre ellos, el vocero de gobierno emplazado por la misma Cristina en su carta. Una polémica misiva en que increpa directamente a Alberto a cumplir con los acuerdos previos a las elecciones de 2019. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Compleja situación política que se deja sentir en las calles. Los ciudadanos piden a gritos que las autoridades solucionen los problemas económicos y sociales que trajo la pandemia en la golpeada Argentina. En la Argentina hay 50% de pobres. Hay jubilados que no pueden vivir, que no pueden comer a pesar de que trabajaron toda la vida. La situación es realmente dramática. Las fábricas están cerradas para el pueblo. Ganarse la lotería o conseguir un trabajo genuino está más o menos en la misma línea. Removida política argentina que, lejos de parecer el Frente de Todos, que prometió devolver dignidad a su pueblo, muestra las premoniciones de muchos. La eterna disputa entre Cristina y Alberto por el poder en las filas del kirchnerismo.
Y desde Estados Unidos reconocieron que cometieron un error al haber lanzado un ataque con drones en Kabul el pasado 29 de agosto, en el que, como ustedes recordarán, murieron 10 civiles. Kenneth McKenzie, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que el objetivo de este ataque era una presunta operación del autodenominado Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul. Según él, la inteligencia estadounidense tenía una certeza razonable de eso, pero admitió que finalmente el ataque fue un error trágico, como él lo calificó. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, pidió disculpas a los familiares de los fallecidos por ese hecho que ocurrió justo antes de que Estados Unidos se retirara de Afganistán. Y el presidente ruso Vladimir Putin votó en forma electrónica este viernes en las elecciones legislativas en su país, ya que se encuentra aislado por haber estado en contacto con personas que se contagiaron de coronavirus dentro de su entorno. Y en las imágenes que veíamos recién y que se difundieron por la televisión rusa, él hizo un llamado a votar. Manifestó que cumplió con su deber ciudadano en línea a través de una aplicación que está disponible en 7 regiones del país. Estos comicios van a durar 3 días, entre este viernes y el domingo, y no solo se van a elegir cargos legislativos, también regionales y municipales en una decena de territorios rusos. El partido oficialista Rusia Unida es el gran favorito para imponerse en unas elecciones en las que la mayoría de los candidatos críticos con Vladimir Putin quedaron inhabilitados para presentarse. Y en la frontera sur de Estados Unidos, más de 10.000 migrantes están ahora acampando debajo de un puente en la ciudad de Del Río, en el estado de Texas. Esto en medio de una crisis humanitaria que nuevamente pone en aprietos al gobierno de Joe Biden. Y ahí el alcalde de la ciudad pidió una acción rápida del gobierno porque aseguró que el campamento improvisado representa un riesgo para la salud y la seguridad. La mayoría de los migrantes provienen de Haití, un país que experimenta una crisis a distintos niveles y que se agudizó después del terremoto del 14 de agosto. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que ya aumentaron su personal para enfrentar esta situación, según ellos mismos dijeron, de manera segura, humana y ordenada. Vámonos ahora hasta California porque los bomberos están luchando por mantener a salvo el Parque Nacional de las Secuoyas, que está ahí, los estamos viendo ante estos incendios forestales que continúan avanzando en la que ha sido una de las peores temporadas de incendios de la historia del estado de California. Ahí se encuentran los árboles más voluminosos del mundo, de entre 2.000 a 3.000 años de edad y que han tenido que ser envueltos con aluminio para protegerlos del fuego. Es un lugar que además es un atractivo turístico, donde visitantes de todo el mundo llegan hasta allá para observar el tamaño de sus especies. Y hay actualmente cerca de 500 bomberos que están combatiendo los incendios Paradise y Colony, que empezaron el 10 de septiembre y que ya han consumido 40 kilómetros cuadrados de territorio. Se puso además en marcha ahí toda una operación aérea para poder resguardar este parque que ahora está cerrado al público. Nuevamente los científicos insisten en que la crisis climática es la responsable del aumento de las temperaturas y de la sequía, que es lo que tiene en estos momentos a esta región vulnerable por el fuego. Y los 3 astronautas chinos que ayer les habíamos alcanzado a comentar, que batieron un récord en una misión de 3 meses y que marcó un hito, ya regresaron a la Tierra. Estos 3 astronautas participaron de la misión Shenzhou 12, que es la más larga que han realizado los chinos en el espacio. Realizaron operaciones de mantenimiento e instalaron equipos en la Estación Espacial China, que está ahora en construcción y que se espera que esté lista a partir de 2022. Y al haber tocado tierra en el desierto de Gobi, comentaron que esto pavimenta el camino para futuras misiones regulares en la estación. Y además se felicitaron por el éxito total de esta misión, que representa una nueva etapa del programa espacial chino. Hay que mencionar que China ya cuenta con sondas en la Luna, también en Marte, y que busca enviar hombres a la Luna de aquí al año 2030. Hasta aquí la información internacional. Los dejo que sigan con más Mega Noticias Prime.